mecanismos que tiene el prestador privado. Pero muy importante, estabilizarlos era importante, era un objetivo. Alguien podrá decir, fortalecer un privado en el marco de un esquema de un derecho universal. Sí, porque a ese privado social lo estamos considerando en su condición de prestador, de administrador circunstancial de un derecho que garantiza el Estado. Ese es el concepto que está atrás de la idea de fondo público obligatorio, que el prestador lo que tiene es la capacidad de ejecutar un conjunto de resultados sanitarios, una producción sanitaria determinada para un objetivo que necesita la población. Pero el encargado de velar porque esa prestación sea integral, sea oportuna, sea de calidad, sea suficiente, el encargado es el Estado, es la mayoría del Estado en la Junta Nacional de Salud. Y después el objetivo que ya dijimos varias veces, que es aumentar las posibilidades regulatorias del Estado a través de un fondo público obligatorio. De esto ya hemos hablado, cómo hay una libre elección. La libre elección hoy es para todos los que están dentro del seguro, con un periodo, no hay una puerta vaivén, no se entra y se sale cuando se quiere, no es una góndola los servicios de salud. No se puede entrar y decir, hoy estoy acá, mañana estoy allá. Hay un periodo de tiempo de antigüedad en la institución, que son 3 años, después de los 3 años la persona cambia de prestado, lo cual también estimula a que los prestadores públicos y privados puedan efectivamente competir en ese sentido, que no es competir por los usuarios en el sentido económico, en el sentido de bajar la calidad o de ajustar por sacar o poner copagos o por tener estrategias de descreme. Hubo muchas estrategias de descreme, es decir, atender a los jóvenes, no cobrarles, elegir aquellos, hacer una selección adversa, elegir aquellos que eran mejores financieramente para el sistema. Hoy hay libre elección, esa libre elección está regulada y realmente no ha habido una movilidad muy grande porque la gente tiene una fidelidad importante, al menos en Uruguay, a los prestadores en los que ha estado históricamente. Hay que tener presente que en el 2006, o sea, nosotros entramos al gobierno, el gobierno que impulsó la reforma del 2005, pero tomamos datos del 2006, todavía no había empezado la reforma empieza el 1 de enero de 2008. Antes de la reforma, el prestador estatal tenía 42.3 de cobertura, bajó a 33, o sea que perdió un 10%. Pero este era un efecto deseado de la reforma. Nosotros teníamos claro que el sistema de salud público, para fortalecerse, tenía que incrementar sus recursos, pero también tenía que bajar la población usuaria que tenía. Y no estábamos en una disputa porque, en definitiva, seguimos considerando al prestador privado, social, como un prestador que en algún momento, aunque hoy cueste verlo en el horizonte, va a ser un prestador público en el sentido más amplio, más allá que tenga un régimen de gestión privado, pero para administrar, para proveer un servicio con un esquema público. Sanidad militar y policial son prestadores integrales, tienen juntos el 7.2, no ha variado sustantivamente y crecieron, como ustedes ven ahí, claramente las mutualistas y las cooperativas médicas que van a un 44.5 y 55.3. Sin cobertura teníamos el 2.8, hoy técnicamente en el 2008 se hablaba de un 1%, hoy sigue habiendo todavía un 0.5, uno puede decir que Uruguay está cubierto el 100, que siempre queda como o el 95.5 o el 99.5 o el 99. Lo sustancial es que técnicamente estamos frente a una cobertura integral en el sentido de que quien no se atiende por el Fondo Nacional de Salud en un prestador público, en un prestador privado, está obligado a ser atendido con prestaciones iguales por los hospitales y la red asistencial del sector público. Esto tiene que quedar claro. O sea, los pobres, los que informales, los que no tienen trabajo, tienen asegurada su atención en la red asistencial del sector público, que ha aumentado su presupuesto y que hoy tiene un per cápita que está 1.2 respecto a la relación que tiene respecto al prestador privado, es una relación de $8 menos, $7 menos que el que tiene el prestador privado. O sea que financieramente, económica y financieramente, está muy aproximado. Eso no quiere decir, porque la plata no lo hace todo en ningún sentido, de que hoy tengamos equiparados los niveles. Mejoraron las plantas físicas, se dignificó, se pasó de pabellones sanitarios en los hospitales a salas de 2 como el sector privado. O sea, se ha tendido a equiparar, pero realmente todavía hay muchas diferencias, sobre todo porque tenemos un problema que es la cultura institucional
del trabajador público y del profesional en el trabajo público. En Uruguay es así, lo decimos en Uruguay y lo decimos acá. En el sector privado hay una frase famosa del expresidente Lagos, que hablando de los médicos en Chile decía que de mañana hacían lo que podían en el sector público y de tarde se mataban en el sector privado o algo parecido. Ese es un esquema que tenemos en los sistemas duales y segmentados, y Uruguay todavía sigue teniendo ese problema, a pesar de que ha cambiado sustantivamente el salario médico y el salario de enfermería. 5 minutos, por favor. A los demás no les dijo nada, pero si tiene algo conmigo no hay problema, ya lo vamos a aclarar. Y se pasaron 10-12 minutos, yo no voy a pasar nada. Acá tenemos un elemento, este informe es de junio del 2010, teníamos ahí un N de 1.503.000, hoy ya está 1.570.000, algo por el estilo, porque entró un colectivo grande de gente, pero miren qué interesante y qué desafío, ¿no? La mayoría de los FONASA son mutuales. La gente que siendo FONASA optó por el sector público, a pesar de que el sector público no tiene copagos, es copago cero en todos los niveles de atención y para todas las prestaciones, fue un 8.2. Si estará matrizado en la cultura de la gente la idea de que la salud pública en nuestros países es la salud pobre para pobres. Todavía y será cierto que todavía no hemos llegado a un nivel de equiparación. Solo un 8.2% fueron los que eligieron ACE y un 2% seguros privados de alto standing. Es decir, nadie fue corriendo a ese lugar porque la gente tiene que aportar al Fondo Solidario y para estar en un seguro privado tiene que pagar primas muy altas. Es decir, contribuye a la solidaridad del sistema, pero puede elegir con libertad un prestador integral. Acá tenemos la red de servicios, ya algo la he ido contando sobre la marcha. El fortalecimiento del prestador estatal ha sido muy importante. Voy a ir a un cuadro resumen. Acá está el crecimiento de millones de dólares del gasto social. Esto no es gasto en salud solo, gasto social. Teníamos 510 millones en el 2004. Uruguay pasó, fue lo que hizo con la reforma tributaria, en el 2009 a 2.200 millones de gasto social, de los cuales el gasto en salud fue aproximadamente de $600.000, que fueron los que cubrieron el incremento del sector público y el costo de complementación de integrar el FONASA a esos millones de personas que entró al FONASA. No fue muy grande porque el mecanismo solidario que generó el aumento de las tasas profesionales de los trabajadores aportó buena parte de la necesidad de ese fondo solidario. O sea, el Estado es un socio en el aporte, pero una parte grande del aporte la hacen los propios trabajadores de acuerdo a su salario, contribuyendo al fondo público obligatorio, o sea, al FONASA. Acá hay resultados de mejoría en el sector privado, teníamos en el 2007 resultados operativos que van por ahí. Yo he tenido que hablar de cosas que las entiendo más o menos, porque soy médico epidemiólogo, cuando me dicen resultados operativos y me apuran un poco, pero debo inferir que esto tiene que ver con que efectivamente han mejorado los números de resultados en los prestadores globales de Montevideo Interior. Hay 49 instituciones prestadoras, en cada departamento hay una, que es una cooperativa médica, que está en cada departamento. Ayer me preguntaban, las cooperativas médicas están descentralizadas, o sea que el sistema privado no es un sistema privado de la capital, es un sistema privado extendido en todo el territorio nacional, y eso que es chico, pero no es tan chico, y eso da ciertas garantías de complementación público-privado. Esta es interesante. Relevancia del gasto en salud en el gasto total según niveles de ingreso. Está hecho por deciles. Ustedes fíjense en el 2005. En el 2005 tenía una relevancia arriba del 15% y bajaba, como era de esperar, proporcionalmente. Fíjense cuál es el proceso en el 2008, ya con la reforma instalada. Hay una baja clara para los dos primeros deciles, hay deciles que no, aparentemente no bajan, pero respecto a lo que pagaban, bajan también, y después acompaña la curva. Siempre pagan menos en el 2008, siempre hay un pago menor respecto del gasto en salud total. O sea que este es un impacto claramente de la progresividad, del carácter progresivo de la reforma. Bueno, esto lo mostrábamos ayer, 48 a 41 dólares. Y acá tenemos los resultados, indicadores de resultados, muy rápido.
El gasto público sobre el gasto total en salud pasó del 51% al 64% en el 2008. La cobertura, ya la hemos mencionado varias veces, la cobertura de menores de 18 años no había prácticamente, por FONASA, por DICE, pasó a 548.000. Los ingresos de la guía por copago bajaron, no lo que quisiéramos, pero bajaron, del 15.4 al 10.1, o sea, acá hay un impacto en la reducción de los copagos. Las inversiones en ACE pasaron, inversiones, no gastos de funcionamiento y personal, de 80 millones a 850 millones. Y el presupuesto subió de 6.000 millones a 11.500 millones. Ahí sobra un puntito, 11.500 millones de dólares. La relación salarios médicos, salario de las mutualistas, pasó de ser un 41%, o sea, en ACE se ganaba un 41% de lo que se ganaba en los mutualistas, a un 82%, y las enfermeras ganaban un 69% y hoy ganan igual. Se ha equiparado el salario de enfermería entre sector público y sector privado. Las últimas transparencias. ¿Cuáles son las herramientas para avanzar en el tema de desde el fondo público garantizar la calidad de la atención? La primera, los contratos de gestión. Los contratos de gestión son documentos muy largos que se firman entre el Fondo Nacional de Salud y los prestadores. Y allí se establece una definición explícita de las prestaciones obligatorias, incluyendo el formulario terapéutico nacional, o sea, el listado exhaustivo de medicamentos. Es un documento de 500 páginas el contrato, porque tiene absolutamente todos estos elementos que están acá. Derechos del usuario, bueno, está a disposición de la página web del Ministerio este documento. La herramienta contratos de gestión como una herramienta para controlar el tema de la calidad y de los compromisos que establece el prestador cuando un fondo le paga. Es en base a esto que se le pide cuentas, su sistema de rendición y petición de cuentas, que se le pide cuentas al prestador. Las metas asistenciales están orientadas a cambiar el modelo, a trabajar por los objetivos sanitarios del sistema, son un componente de la cuota salud, que empezó siendo un 6% y hoy es un 10% de la cuota salud. O sea que hay la parte variable que no reciben los prestadores es el 10% por cumplir o no con determinadas metas prestacionales, y controla las relaciones de agencia, obviamente, que hay dentro del sistema. De alguna manera, estos son objetivos que tiene metas asistenciales o también llamado pago por desempeño. Algunos ejemplos de metas. En salud infantil, derivación del recién nacido, captación del recién nacido, control del primer año de vida, certificado de vacuna vigente, 6 metas para salud infantil y 6 metas para salud materna. Están ahí, las pueden consultar, pero lo interesante de este tema es que empezamos a pedir determinadas condiciones que uno piensa que son obvias y que sin embargo, si no se cumplen, estamos incumpliendo, por decirlo, valga la redundancia, con requisitos imprescindibles de funcionamiento. Las metas en recursos humanos se fueron en el 2009, número de médicos generales, pediatras y ginecólogos cada 1000 usuarios. Una meta de estructura, un indicador de estructura. Y después, para el 2010, se pusieron indicadores de proceso, como son la capacitación continua, la asignación del médico de referencia, 2 metas muy importantes. Hay otro conjunto de metas que van desagregando ese 10% de la cápita para lograr resultados sanitarios. Muy interesante, bueno, acá está el costo que tuvo, el reembolso que se le da por metas a los prestadores es promedialmente $4.2. Es decir, o sea que, parece que no, pero un prestador que tiene 40.000, 50.000, 100.000 usuarios, tiene que pelear por la meta a como dé lugar, cumplirla, y además tenemos un equipo de auditoría que va a ver cómo funciona esa meta y de hecho mira el conjunto de funcionamiento y hace un informe global sobre cómo funciona el prestador. Ahí están los costes, $1 millón de pesos que tuvo la aplicación del modelo de metas. El cumplimiento de las metas lo tienen ahí, octubre del 2008, enero del 2009, abril. No cumplieron todas las metas en los porcentajes progresivos que tienen ahí y cumplieron todas las metas en azul. Como ustedes ven, de hecho hay un grado importante de cumplimiento de metas y hay un grado importante de no pago de esos préstamos, de esos premios. O sea, es un sistema de premios y castigos que de alguna manera ayuda a ir arreglando el problema de la gestión de la calidad.
En cuanto a las metas, un ejemplo que podría yo comparativamente del grado de dispersión de resultados. Allí tienen los 50 prestadores alineados en un gráfico de este tipo. Ustedes ven que la derivación del recién nacido casi está cumplida al 100%, salvo algún prestador muy puntual. Sin embargo, hay metas que, y esto se discutió mucho, que es la meta de promoción de la lactancia, que son muy difíciles de evaluar. Porque allí la meta no solo es lo que hace el prestador, en la meta también está qué pone el usuario respecto, o la usuaria en este caso, respecto del cumplimiento de la meta. Entonces esta meta la estamos revisando, pero les quería mostrar cómo de alguna manera hay metas que uno puede decir, es muy importante la lactancia, el pecho directo exclusivo en los primeros 6 meses de vida, pero después es muy difícil de ver cómo evaluar eso y hay ese grado de dispersión en los resultados de la meta promoción de la lactancia y una serie de requisitos. Cada meta está establecida y descrita de una manera, obviamente, técnicamente y con un protocolo que hace que efectivamente sea una herramienta interesante para avanzar en la calidad de la atención. Voy terminando, señora coordinadora. ¿Cuáles son los ejes de fortalecimiento? Por un lado, construir una autoridad sanitaria acorde con la conducción de los cambios propuestos. O sea, si no hay una autoridad sanitaria que esté alineada con los cambios propuestos, que esté clara para dónde quiere ir, no hay cambios. Y esto parece un tema que uno lo puede olvidar en el conjunto y sin embargo, desde nuestro punto de vista, por eso está primero, es muy importante. En segundo lugar, fortalecer la arquitectura jurídica e institucional que permita estructurar los cambios en el largo plazo. Para decirlo en buen romance, la importancia de las leyes y la importancia de la organización de los servicios y de los protocolos y reglas y los algoritmos que articulan y estructuran el funcionamiento de la red integrada asistencial. Bueno, consolidar redes integradas de servicios de salud, recuperar la capacidad resolutiva de todos los niveles de atención. Hay que mejorar los hospitales. Estar por la APS y por la priorización del primer nivel de atención no quiere decir que un sistema de salud que quiera responder a la necesidad de gente no tenga que tener hospitales dignos, bien equipados, con buena resolución de infraestructura. Es fundamental. El sistema se prestigia y se legitima también sobre la base de la capacidad resolutiva de todos los niveles de atención. No se trata de solo promover el primer nivel, sino de darle a los hospitales el papel central que tienen en la estructuración del sistema. Podemos estar en contra del modelo hospitalocéntrico, del modelo nosocomial, del modelo de la hiperespecialidad, pero los hospitales son necesarios. Hay veces que los fundamentalismos llevan a ir al primariazo, es decir, lo resolvemos todo con el cambio de modelo. El cambio de modelo en ningún lugar dice que no tenga que tener hospitales con capacidad resolutiva, hospitales dignos, hospitales que rompan con ese estigma de que en el sector público hay una salud pobre para pobres. Tenemos múltiples ejemplos ya en la realidad uruguaya, en 5 años de gestión, como dotando de recursos a los hospitales públicos tenemos niveles de excelencia aún superiores que los que reviste y registra el sector privado. No son los mayoritarios, no quisiera dar esa idea, tenemos un sector público, por algo la gente elige, que no se equivoca, la gente elige al prestador público. Adecuar, gran dilema, adecuar la formación, el número y la distribución de los recursos humanos en salud a las necesidades del nuevo modelo de atención y de gestión. Acá tenemos una piedra en el zapato, porque acá chocamos con un tema que coloco después en 3 desafíos chiquitos. Y promover la participación social, ayer hablé algo, es un tema central de un modelo que se quiera preciar de avanzar, es muy importante que tenga estructuras y mecanismos de participación social. Los 3 retos de futuro de la reforma uruguaya son la incorporación al FONASA de nuevos colectivos, que plantea problemas de espacio fiscal y por otro lado problemas de gobernabilidad, porque hay sectores que tienen que hacer un aporte contributivo al colectivo social y no para su corporación. Y este es un gran lío. O sea, nosotros tenemos que aumentar el espacio fiscal para incorporar nuevos colectivos, mejor dicho, utilizar el espacio fiscal con regla o sin ella, pero utilizarlo de una manera que permita efectivamente cubrir estos colectivos. Esperemos que el crecimiento del país y la formalización del trabajo y todo lo que plantea al principio nos permita efectivamente incorporar a más temprano que tarde a estos colectivos, pero a su vez tenemos el problema de quienes se resisten a aportar al sistema, ya no digo la reforma tributaria, que esa la pelean por otro lado,
que se resisten a entrar al sistema y perder las ventajas que le da tener buenos salarios y estar en la seguridad social con un modelo con excedentes. Hay que poner a la bolsa y compartir el pan. De eso se trata una política pública tal. Esto también plantea una tensión entre el incremento de la cobertura horizontal, o sea, el tener nuevos colectivos poblacionales, como decíamos, y la cobertura vertical, porque está previsto que el PIA incorpore deudas pendientes acumuladas del sistema de salud, como son salud mental, salud bucal y un sistema de urgencia y emergencia. Y la reducción, que para eso nos hacía una propuesta bien interesante, Arriola, de los copagos, que son, como decíamos ayer, una barrera. Y también resulta crítico un involucramiento y compromiso activo de los sectores mayoritarios de los trabajadores de la salud. Quiero terminar con una referencia a algo que planteó el señor ministro, a quien quiero aprovechar ya en este último turno de palabra para agradecerle a él y a su equipo la calidez con la que nos han recibido y sobre todo la permanencia, señor ministro. Yo tuve algunos años en la gestión pública, casi 20, y yo sé que es muy difícil, con todas las tensiones que hay afuera, venir, plantarse acá y estar presente. Yo creo que eso ha sido un elemento que yo personalmente valoro mucho, no por lo personal, lo valoro mucho por la implicancia que eso tiene en términos de, estar abierto a ver qué se hace en otros lugares para después definitivamente terminar viendo qué se puede proponer acá. Pero sí quiero decir que la salud está en el corazón del desarrollo, que la pobreza no es sinónimo de bajo nivel de ingresos, sino que es debilitamiento de un conjunto de capacidades humanas fundamentales, donde la salud es una de ellas, que las capacidades económicas afectan la salud, esto parece bastante obvio, pero que afectan mucho más a aquellos que no acceden y que no tienen oportunidades de respuesta sanitaria, que el deterioro de salud, cuarta posibilidad de las personas de incrementar los ingresos, lo que contribuye a la pobreza, y que asegurar la salud mejor es un requisito previo para el desarrollo económico y la cohesión social y un impulsor de ambos objetivos. O sea, sin salud no hay desarrollo, sin desarrollo no hay salud, pero esa relación dialéctica, esa relación de fortalecimiento mutuo se vuelve fundamental y creo que es con esta carta con la cual tenemos que discutir con la economía, discutir con la política, discutir con los actores privados, con los parlamentarios, por qué importa trabajar por una salud para todos, no ya en el 2000, que se nos fue el año, sino una salud para todos cuando podamos, en cada lugar, pero teniendo claro el camino. Muchas gracias. Muchas gracias.